Se calcula que hay por lo menos 1.800.000 usuarios que hacen de papakatsu, o sea, sugar daddies. Yo soy Naka, esto es Japatonic y hoy vamos a hablar del fenómeno de las citas pagas en Japón. Bueno, los papakatsu, que vendría a ser vida de papá, sería la traducción literal, son personas que en promedio tienen 40 años para arriba y contratan mujeres jóvenes para tener una simple cita, salir a tomar algo, ir de karaoke. Y uno dice, ¿cómo puede saberse que hay 1.800.000 hombres que buscan estos servicios? Bueno, como lo hay aplicaciones para tener citas con chicas, para buscar parejas, hay aplicaciones también que son para buscar justamente citas. Normalmente estos hombres son personas que ya están como cansadas, saturadas de haber gastado fortuna de dinero en, por ejemplo, ir a los Kiabakura, los hostess club de bares de chicas, o ya les aburre incluso ir de prostitutas y buscan algo más amateur, algo que se sienta un poco más real. El hecho es que las aplicaciones que manejan el tema del papakatsu es una aplicación de matching. Por lo tanto, las chicas tienen que aceptar a los clientes. Y es muy común que muchos hombres cuando usan estas aplicaciones dicen, en esta aplicación soy muy popular, muchas chicas me dejan likes para matchear y todo eso. Y como que es diferente, como que estas personas lo sienten un poquito más real, porque al fin y al cabo necesitan que las chicas tengan un mínimo interés en los hombres, en el cliente, para poder formar una cita. Que las chicas pueden completamente rechazar si el tipo no les da buena espina, digamos, ¿no? Y el hecho es que la mayoría de las chicas, bueno, hay veinteañeras, hay de 30, 40, incluso hasta hay señoras de 40 años que trabajan de papakatsu. Es que bueno, vamos al caso, vendría a ser una forma más natural de buscar a alguien, solo que bueno, con el arreglo de terminar pagando la cita, que sería la comida y todo eso, y bueno, ¿cuánto cuesta el servicio? Dependiendo mucho de la chica, pero en promedio se calcula unos 5.000 yenes, o sea, unos $40 por cada hora de cita. Y muchos se preguntarán, ¿hay menores? Por supuesto que lo hay. No en las aplicaciones, porque para poder registrarse en una aplicación de estas se necesita tener el documento y eso mismo se linkea con la aplicación para demostrar que una chica es mayor de 18. Pero entonces, las menores, ¿dónde se meten? Porque, a ver, es muy sabido de que, a ver, el tema de los Toyoko Kids, ¿no? Que son muchas las chicas menores que están dando vueltas en las noches por esas zonas y son muchas las chicas que dicen que hacen el papakatsu para tener ingresos. Y el hecho es que el truco está en las redes sociales. Las que son menores de edad se manejan por Twitter, básicamente, y ahí es donde tienen acceso los menores de edad. Simplemente usando hashtag, papakatsu y cosas por el estilo, ya una persona mayor puede acceder a estudiantes, que además, aún así, antes de las redes sociales, si bien no era tan frecuente, no era tan fácil los encuentros, desde ya antes, décadas, que existe el papakatsu y era muy común entre estudiantes que de repente tenían algún compromisito y se encontraban con un hombre de traje de unos 40, se iba de karaoke y de repente tenía dinero. Ahora, ¿hay un servicio que termine en un hotel o en la cama de alguien? Bueno, obviamente el objetivo de los hombres mayormente va por ese lado, pero no necesariamente. Se dice que el 50% de las chicas que trabajan de esto alguna vez se han acostado con algún cliente. Pero a ver, no es el 100%. Eso ya es decisión de la chica, si lo hace o no lo hace y poner sus propios límites. Y el hecho es que incluso hasta existen papakatsu managers. Sí, o sea, dentro de lo que son estas aplicaciones, por ejemplo, hay como personas que pueden asesorar a las chicas de saber cómo se maneja una relación con una persona mayor, cómo no ser estafadas y ese tipo de cosas. Y si se lo preguntan también, hay mamakatsu, que también en promedio suelen ser mujeres mayores de 40, con dinero, muchas son casadas, pero que no están satisfechas con sus relaciones de matrimonio, aunque sí suele ser un poco más barato. Los hombres suelen cobrar en promedio unos 3.000 yenes la hora, unos $20 la hora más o menos.
Y uno se pregunta, ¿es legal? Claro, bueno, si es mayor de edad, sí lo es. Pero si son menores, he encontrado el dato que dice que la ley dice que sacar ilegalmente a un menor de su entorno de vida mediante engaños, manipulación o cortejeo bajo el control de facto se lo considera secuestro y está penalizado entre 3 meses y 7 años de prisión. O sea, bueno, eso fue lo que encontré que decían supuestamente si una chica hace papakatsu, si el cliente si está cometiendo un delito o no. Y el hecho es que ha salido en noticieros casos de chicos de 17 años haciendo mamakatsu y que la mujer vaya a prisión. Así que, ojito, que a todo esto, acá estamos en un callejón de barcitos. Esto lo he grabado hace un par de años en este barrio, pero el hecho es que acá que son mini barcitos súper chiquitos, antiguamente eran prostíbulos, pero antiguamente digo hace 20 años, tampoco tanto. Normalmente abajo era la recepción y arriba es donde se encontraban la sala. Por ejemplo, en el Golden Gate en Tokio, antiguamente era eso, solo que bueno, fue en los años 60 aproximadamente. Acá no es hace tanto que se manejaba como prostíbulos. Y era igual que en Tobita Shinchi, en Osaka, donde abajo tenías a la chica esperando, la señora que arreglaba el precio y se subían a las escaleras para hacer lo que había que hacer. Que hoy en día, bueno, tanto abajo como arriba son bares, ¿no? Por la noche se escucha aquí como clapean, ¿eh? El otro día venimos a la 1 de la noche y se escuchaba ¡ah! Heavy. Ok, pero a ver, no es supuestamente lo que se vende. Sí. A ver, yo creo que debe ser algo muy casual, Sí, que fue muy casual, mucha casualidad. Estuvo muy divertido. Ok, pero sí, Yokohama es un barrio en el que hubo una zona de muchas aventuras. Que recomiendo mucho ver el video que hice de este barrio, que es el video del barrio del pecado y la pobreza. Pero no todas las relaciones de papakatsu salen por business desde el principio. Hay casos, entre comillas, accidentales. Por ejemplo, es muy común que una chica tal vez vaya a un bar a tomar sola y que al lado se siente un señor con una diferencia de edad y empiecen a charlar y por ahí le diga, te invito los tragos. Y ok, bueno, entonces por ahí intercambian números o algo y nada, como simplemente es una charla, como que se hacen amigos. Pero cuando hay tanta diferencia de edad, como que uno sabe que está bien tener una especie de amistad, pero como que hay algo raro, ¿no? Entre medio, ¿por qué este señor me quiere pagar la cuenta y todo eso? Y ahí es cuando puede surgir un papakatsu natural, digamos, en el que por ahí la próxima vez se puedan volver a ver y siempre él invite. Que he escuchado casos, por ejemplo, de alguna chica de 30 que se cruza con un hombre de 50 y con el tiempo que, bueno, se termina dando cuenta de que es un hombre casado, pero por ahí viaja mucho a Tokio, pero en realidad el tipo es de otra zona. Y el hecho es que de forma natural, con el tiempo, tal vez terminen acostándose, tal vez no. Y el caso que yo he escuchado personalmente era de un tipo que tenía varias chicas esparcidas en el que hacía como especie de papakatsu, pero este era jugador un poco más hardcore en el sentido de que no usaba aplicaciones y no pagaba un precio por hora, sino que era simplemente invitar. Pero claro, la chica en un momento le dijo a este tipo que no, bueno, que este mes en el trabajo le pagaron poco, que estaba mal de plata, qué sé yo, y el tipo, no pasa nada, toma $1000. Y después la clásica de ya cuando por ahí se acuestan por primera vez, después le empezaba a decir cosas como, por ejemplo, que voy a dejar a mi señora, que quiero que hagamos algo juntos, que estemos juntos y algo por esto. Y claro, cuando se enteró que tenía varias chicas de ese estilo, ya dijo, lo siento, pero ya no nos vamos a volver a ver, no me interesa más hablar con vos. Pero la chica esta nunca se dedicó, pero al final terminó haciendo papakatsu. Que bueno, además también la chica cuando se encontraba con él
porque bueno, sabía que estaba casado, pero aún así seguían viendo por un tiempo y ella no podía usar perfume, no podía subir fotos juntos, o sea, ella como que al final le terminó agarrando una especie de cariño al tipo este, pero bueno, ya la situación no daba para más. Lo cual nos dice también que el papakatsu no es sí o sí una relación de negocios. Puede terminar habiendo una verdadera relación. Puede ser un cliente fijo que se ven por ahí todas las semanas y al final termina viendo a ver si realmente puede llegar a funcionar algo. Porque claro, la chica, si es trabajadora de eso, siempre va a tratar de mostrar la mejor cara, ser simpática, ser amable con él. Y además que también la cultura esta de el trabajador y clientes de estos, llamémosle rubros nocturnos, es muy común que en algún momento hagan un regalo al cliente, ¿no? Por ejemplo, como esta persona invierte mucho dinero en estas chicas, por ahí en una le pregunta cuándo es el cumpleaños y las chicas para el cumpleaños le compran, no sé, una cartera o lo que sea, prepara algo. Y esas cosas pueden también confundir al cliente, como también pueden ser reales, ¿no? A ver, son todos seres humanos, que puede haber chicas que realmente terminen interesadas en sus propios clientes, ¿no? Porque las citas estas son citas en las que las personas hablan de una forma en lo posible sincera, siendo sí mismos, porque la gracia de contratar estos servicios es que uno pueda contratar a una chica siendo sí mismo, sin tener que andar actuando como lo podría hacer tal vez en una cita real, donde un hombre por ahí miente un poquito o que quiere hacerse, querer aparentar un poco más de lo que realmente es. Pero cuando es un servicio, los hombres suelen ser un poquito más ellos mismos. No, son detalles. Pero tengamos en cuenta también otra cosa. Que sea un papakatsu, que contrate chicas así, no quiere decir que sean hombres feos. Que está bien, tenemos un promedio que dice hombres cuarentones de dinero y uno ya se imagina un gordo calvo de anteojos y que huele mal y come desagradable. Pero no necesariamente. Justamente la chica esta del que escuché el caso era un tipo fachero. Es por eso que podía terminar siendo papakatsu de chicas sin contratarlas como papakatsu. Entre otros servicios, por ejemplo, en el que participaban menores, bueno, este no es el caso, pero que llama mucho la atención, que fue un caso de 2015 de una persona que quiso ofrecer un servicio en que involucrara a chicas de instituto, de preparatoria, de entre 15 y 17 años, un lugar que se llamaba algo de JK Kogyo-jo, que vendría a ser como taller de JK, que vendría a ser Yoshikose, que vendría a ser estudiantes de preparatoria de 15 y 17 años, en el que las chicas se sentaban frente a un espejo que era unidireccional. Del otro lado se sentaba una persona, la chica no podía ver al cliente y ellas lo que hacían era simplemente sentarse con su ropa de escuela y armar origamis de grullas. Pero claro, la gracia era que ellas se sentaban de piernas abiertas. Y el hecho es que hay una película que he recomendado hace muchos años que se llamaba Manbiki Kazoku, que vendría a ser Familia Ladrona, después la tradujeron como Asuntos Familiares, una cosa así, en el que una de las chicas trabajaba en un lugar de esto, solo que bueno, no era de origamis, pero era tirando para ese lado. Obviamente, cuando la policía registró el lugar y todas esas cosas, dijeron, no, pero esto es ilegal. Y el tipo decía, no, pero las chicas simplemente se sientan y arman origamis, nada más. No, ¿cuál es el delito? El hecho es que, bueno, claro, las chicas tienen como requisito estar de minifalda, sentarse, abrir las piernas y exponerse. Por lo tanto, sí lo consideraron delito. Y bueno, el tipo que hizo el local ese, que fue en Ikebukuro, fue preso. Y bueno, eso fue todo. Dato de color. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao.